Cada nación del planeta ha tenido un año natural que está considerado el peor de su historia por algún motivo. Veamos cuál ha sido el peor año de la historia de cada país. Para el país de Rusia se considera el peor año de su historia 1942, cuando en la Segunda Guerra Mundial estaban a punto de perder la guerra. Para México, entre los peores años se considera 1521, año de la conquista española que pone fin al Imperio Azteca. Para el país de España se considera el año 1936 el inicio de la Guerra Civil que tantos destrozos dejó económicos como sociales. Para China sería 1864, época de guerras y con millones de personas que perdieron la vida por el hambre. En Venezuela sería 2020, ya venía en una crisis económica y social brutales como para encima llegar el COVID y acentuar aún más todo. En Suecia se eligió como el peor año de su historia 1721, debido entre otras cosas por la Gran Guerra del Norte. Para Grecia sería el 480 a.C. con la destrucción de Atenas. En Argentina eligieron como el peor año de su historia el 2001, especialmente por el tema económico. De Estados Unidos, los historiadores dicen que fue en 1862 por la guerra civil, con múltiples pérdidas de vidas humanas y materiales. Para Suiza fue en 1798 con la invasión francesa del país, una de las pocas veces en su historia que fue conquistada. En la República Dominicana se eligió como el peor año de su historia 1937, entre otras cosas porque miles de personas fueron asesinadas arbitrariamente. Para India sería el año 1000 cuando se iniciaron las invasiones dejando grandes pérdidas de vidas e infraestructuras. En Honduras eligieron el peor año de su historia 2020, donde el COVID afectó especialmente a la nación. Para Alemania, el peor año de su historia fue 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial quedando totalmente destruida. En Guatemala, según los historiadores, por ser un año especialmente violento, se eligió 1982. Para Italia sería el 476, que sería la caída del Imperio Romano, que fue una involución cultural a nivel nacional y mundial. Para Colombia eligieron como el peor a 1989, año especialmente inseguro ya sea en el terreno social como político. Para Egipto eligieron el año 536 no solo por la peste que azotó el lugar, sino como en otras partes del mundo se estuvo todo el año sin ver la luz del sol. En Cuba, por ser el inicio del fin, se eligió el peor año 1959. Para Reino Unido, su año más crítico fue 1941, que fue cuando en la Segunda Guerra Mundial estuvieron a punto de desaparecer. Para Chile se cree que fue 1929, año conocido como de la Gran Depresión de Chile, país que quedó especialmente afectado por el crack de la bolsa de Nueva York. El peor año para Francia se considera el 1348, ya que la peste negra acabó con la vida de un tercio de toda la población del país. En Bosnia y Herzegovina su año más crítico fue 1995, el año más duro de la guerra.